Porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica es la 1:00 con 36 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo programa de Matices, hoy en horario especial y más corto, por cierto. Terminaremos a las 2:30 para entregarle a los compañeros de Deportes Monumental la transmisión. Hoy juega Cartaginés ante Jicaral. Y bueno, va a ganar Cartaginés si Dios quiere, así es que esperamos todos con muchísima fe. Antes de entrar a detalle del programa, contarles que se ha dado el reporte de casos de COVID de hoy: 1.378 casos nuevos en las últimas 24 horas, 243 por nexo, 1.135 por laboratorio, y se ha registrado lamentablemente la muerte de 16 personas más en las últimas 24 horas. Dicho esto, mañana se nos presentará como país el detalle de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, una entidad multilateral que empezó como una institución que preveía, después de la Segunda Guerra Mundial, ayudar a los países con problemas de balanza de pagos, es decir, que le debían plata a otros países, y después de 1976 se fue enfocando en los países que tenían problemas estructurales. Entre esos problemas estructurales, el problema fiscal. La última vez que Costa Rica negoció con el Fondo Monetario Internacional fue en la década de los 80, cuando después de una crisis feroz en el 80-81, pues tuvimos que ir a negociar con ellos. El ministro de Hacienda que negoció con el Fondo Monetario Internacional es don Fernando Naranjo, quien me acompaña esta tarde. Don Fernando, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Mucho gusto, Randall, encantado de acompañarlo y muchísimo gusto por invitarme otra vez a este importante programa. Don Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Hay mucha gente que ve en el Fondo Monetario Internacional la presencia misma del demonio, ¿verdad? Porque tiene la fama y las críticas de ser neoliberal, de ser específicamente monetarista. Pero cuando uno encuentra las consecuencias de un default, es decir, que un país deje de pagar cosas, inmediatamente se da una devaluación de su moneda, y ahí usted se duerme hoy, se despierta mañana, y aunque en términos nominales gana exactamente lo mismo, lo cierto es que su salario cae a la mitad, al 40% o al 30%, y afecta, por supuesto, a las clases más necesitadas. Entonces es muy curioso que el fondo reciba tantas críticas cuando ha salvado con medidas duras a tantos países de caer en una situación tan crítica como una devaluación fuerte por la crisis, don Fernando. Así es. Bueno, vea, Randall, usted lo acaba de comentar muy brevemente. El fondo, y ya lo habíamos comentado en otro programa anterior, nace después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se empieza a gestar realmente durante la Segunda Guerra Mundial, nace después de la Segunda Guerra Mundial, como una institución multilateral para ayudarle a los países que enfrentaban problemas de balanza de pagos. Y posteriormente fue evolucionando para ser una institución que apoya a los países miembros del Fondo Monetario, Costa Rica es uno de ellos, para resolver algún otro tipo de problemas estructurales que pueden tener las naciones. Yo en esto soy muy claro. Nadie está obligado a negociar con el Fondo Monetario Internacional. No hay ningún país que esté obligado. El fondo existe, como existe un banco. Y si uno no está obligado a irle a pedir prestado a un banco, nadie está obligado a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, yo sí creo que la magnitud de la crisis que nosotros tenemos, Randall, es muy severa, es muy fuerte. Es más, me atrevo a hacer este comentario de arranque. A veces percibo que hay funcionarios de gobierno, dirigentes empresariales, gente común y corriente, que no se han dado cuenta de la magnitud de la crisis que el país tiene.
es que estamos al borde de tener una crisis muchísimo más grave que la crisis que el país tuvo en los años 80, porque yo veo que hay muchas áreas de complicaciones hoy en día. Y entonces, volviendo al Fondo Monetario Internacional, no es el demonio que mucha gente cree. Bueno, es una institución que nos puede ayudar. Yo personalmente lo he expresado en muchas ocasiones, considero que nos tomó mucho tiempo para tomar la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional. Esta decisión se debió haber tomado desde hace varios años, o por lo menos hace 2 años, cuando ya teníamos una situación fiscal muy complicada. Pero reitero, Randall, no veamos al Fondo Monetario como el demonio, ni como una institución neoliberal, ni mucho menos. Es una institución que nos va a ayudar a nosotros a resolver el problema que es muy grave en estos momentos de la hacienda pública y que repercute, como usted muy bien lo sabe, en muchas otras áreas de la economía. Claro, pero cuando uno se pone a pensar que esas personas que no quieren acudir al Fondo Monetario Internacional, dice, bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? Es decir, o acudimos al Fondo Monetario Internacional o qué, y el o qué a mí me llena de incertidumbre, don Fernando. Claro, pero la decisión, vea, Randa, la decisión es de nosotros, de los ticos, de los costarricenses. El fondo existe para apoyarnos, pero las decisiones tenemos que tomarlas nosotros. ¿Por qué tenemos esta crisis? Y es muy simple. El gobierno gasta más de los ingresos que percibe y se ha venido endeudando y entonces se ha acumulado una deuda pública muy alta. Hoy en día, 40% de los ingresos tributarios que percibe el gobierno se destinan a pagar intereses de esa deuda. Y a mí me parece que es totalmente injusto que sigamos endeudándonos. Es injusto para quienes pagan los impuestos, porque en lugar de estar recibiendo servicios que los van a beneficiar, realmente lo que estamos es pagando deudas que se adquirieron años atrás. Y entonces a mí me parece que es totalmente injusto. Alguien puede decir, no acudamos al Fondo Monetario Internacional, y tomemos las decisiones nosotros, por nosotros mismos. Bueno, muy interesante. Habría que ver una propuesta de parte del gobierno sin apoyo del Fondo Monetario Internacional, que es lo que realmente el gobierno podría pretender hacer aquí en Costa Rica. Bueno, pero podríamos hacer cambios, digamos, no sé, cambios a lo interno, pero dejaríamos de contar con la inyección de efectivo que significa acudir al Fondo Monetario Internacional. Yo le quiero recordar a la gente que el fondo tiene varios mecanismos de préstamo, pero los 3 más conocidos, está el crédito rápido, digamos, que es como si usted guardara plata en asociación, es decir, las cuotas que le pagamos al Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Entonces podemos pedir préstamos sobre ese monto. Esos son, Costa Rica ya pidió ese, $504 millones. Después hay uno que se llama Standby, donde Costa Rica puede pedir 4.35 veces esa plata que pagó en cuotas, que se desembolsa en 18 meses, es decir, usted tiene que ir, pero está condicionado a que usted vaya ajustando su sistema. Entonces tiene 18 meses para ajustarlo si usted quiere recibir los desembolsos. Y hay otro, que es el crédito ampliado, que es el que estamos acudiendo, donde usted tiene 36 meses para hacer esos ajustes y que vengan los desembolsos, y también se puede acudir a 4.35 veces. Lo que pasa es que cuando nos desembolsen esos 4.35 veces, que son unos 2.200 millones de dólares, habrá que devolver el préstamo rápido de 504. Eso nos deja el préstamo de 504 más 1.700 y pico de millones de dólares. ¿Por qué aclaré lo de los plazos, don Fernando? Porque creo que hay que ser muy realista y entender que las soluciones estructurales que tenemos que tomar, algunas de ellas dolorosas indudablemente, en Costa Rica no son tan rápidas como en otros países, y en 18 meses quién sabe si nos dará chance. En 36 yo los sigo dudando, pero bueno, vamos a tener que acoplarnos, don Fernando. Sí, sin duda alguna. Y yo creo que, bueno, el fondo nos recomendó este esquema del Extended Fund Facility de 36 meses porque ellos consideran, obviamente, que la naturaleza del problema fiscal de Costa Rica es muy grave y no va a ser posible resolverlo ni siquiera en los 36 meses que, digamos, que el fondo está contemplando para esta ayuda a Costa Rica.
Es que, mire, Randall, el año pasado fue muy severo el deterioro fiscal que tuvo Costa Rica. Fuimos el país en América Latina que tuvo el déficit fiscal más alto, hago exclusión de Venezuela. Y este año volveremos a ser el país con el nivel de déficit más alto. Y yo no sé si los costarricenses están, saben, este tipo de, digamos, de características del problema que estamos hablando. Imagínense una familia, y le digo a los costarricenses, donde la mitad de los ingresos que percibe, una familia que tiene que endeudarse por el doble de los ingresos que hoy en día percibe esa familia. Puede hacerlo unos meses, pero no puede hacerlo indefinidamente. Y ese es el germen del problema que tenemos hoy en día. Estamos gastando 50% más de los ingresos que percibe el gobierno a través del cobro de impuestos. Don Fernando, ¿cómo es la dinámica de la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Es decir, ellos nos recomiendan el crédito ampliado y entonces nosotros vamos con una propuesta de decir, vean, esto es lo que nosotros proponemos hacer para llegar a esta meta. ¿O es al revés? ¿O es que el fondo nos dice, bueno, yo le presto la plata, pero tiene que hacer esto para lograr esta meta? ¿Cómo es esa dinámica? Bueno, la dinámica, digamos, pongámoslo muy sencillo. Ya el gobierno de Costa Rica hace ya varios meses, a través del gobernador ante el Fondo Monetario, que es el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, y del ministro anterior de Hacienda, don Rodrigo Chávez, presentaron una carta de intenciones. Le dijeron al Fondo Monetario, queremos que el fondo nos ayude a nosotros. Costa Rica hizo sus propias estimaciones, niveles de déficit, compromisos que el país podría asumir de reducir el monto de la deuda en relación al Producto Interno Bruto a lo largo de algunos años. Eso se discutió mutuamente entre los funcionarios del gobierno de Costa Rica y el equipo técnico del Fondo Monetario. Bueno, ahí, digamos, está la base del proceso. Ya ahí hay, digamos, algunos parámetros, Randall, que están definidos de la magnitud del ajuste que Costa Rica tiene que hacer. Yo no sé si de ese entonces a hoy las cosas se han empeorado o han mejorado. Creo que se han empeorado. Puede ser que el Fondo Monetario diga, mire, lo que nos pareció correcto en marzo, ahora lo vemos más complicado y tiene que haber un ajuste mayor. Pero la iniciativa del ajuste la tiene que tomar el gobierno de Costa Rica. El fondo lo que va a decir es, mire, ustedes me proponen recortar el gasto público en X%, aumentar impuestos en este monto, o venta de activos, que son los tres instrumentos que se han comentado en este monto. El fondo va a valorar si eso es factible, si las cifras del gobierno están bien fundamentadas, porque no nos olvidemos, es una institución financiera, está haciendo un préstamo y el fondo tiene que recuperar los recursos que nos va a prestar a nosotros. Entonces, es una mecánica, no es en un solo sentido, Randall, es muy dinámico. Costa Rica desde marzo está en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ya llevamos un periodo largo, 5 meses de estar conversando con la institución y yo supongo que se ha avanzado mucho, aunque no hayamos iniciado formalmente las negociaciones. Creo que tenemos que haber avanzado mucho en cifras, en enfoques que tiene el fondo, en enfoques que tiene el gobierno de Costa Rica. Es que a mí me llamó la atención y supongo que a usted también, don Fernando, que en las últimas horas, vamos a ver, yo tenía un menú de opciones, ¿verdad? Digamos, un menú muy amplio relativamente, subir el IVA, subir renta, plantear impuestos o gravar las transacciones bancarias, recortar gastos, disminuir la cantidad del Estado, el tamaño del Estado, hacer un pago de un pago de deuda alta, no sé, tenía varios en el menú, y el presidente de la República se adelanta un día de estos y nos elimina unas cuantas de la lista de menú, y entonces de una vez dice, bueno, IVA no va a subir IVA. Ok, después dice, no vamos a eliminar exoneraciones a zonas francas. Y uno dice, bueno, está bien, ya ahí está otra eliminada, con la que yo no estoy de acuerdo, pero digamos, esa era una opción que está eliminada. No habrá despidos entonces, en el sector público, entonces usted elimina esas. Y yo me preguntaba, bueno, suave, es que si el presidente, que es el presidente, tiene el chance de salir a decir públicamente que eso no va a pasar, es porque ya debería
de habérselo aceptado así, don Fernando, el Fondo Monetario Internacional, porque nada más feo a que el presidente diga eso y después el fondo le diga, no es suficiente lo que me da, por favor suba el IVA, despida gente y grabe zonas francas, por ejemplo, que no creo que lo hagan. Esa es la preocupación que me queda, que si el presidente lo adelanta así, si ya es que las negociaciones están avanzadas. Bueno, yo no le puedo decir, Randall, yo no soy parte del gobierno, como usted sabe. No. Usted lo que me puede decir es qué cree usted, don Fernando. No, a mí me parece un poco extraño, de verdad, que se hayan adelantado algunas informaciones antes de iniciar formalmente el proceso de negociación con el Fondo Monetario, porque, digamos, en teoría no sabemos si el fondo va a aceptar algunas de las propuestas de Costa Rica, salvo que ya hubieran avanzado mucho más semanas atrás los funcionarios del gobierno con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Pero al igual que usted, a mí me sorprendió que ya se adelantaran algunos criterios. Sí, sin embargo, don Fernando, el acuerdo con el fondo tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? En este caso sí, porque normalmente los convenios con el Fondo Monetario no van a los congresos, porque se negocian entre el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional y no necesitan ir a la Asamblea Legislativa. Pero este caso, como los recursos son de apoyo presupuestario para el gobierno de la República, el convenio tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Es que imagínese usted un escenario donde el Poder Ejecutivo prometa alguna medida que no convenza a los diputados. Esa es mi preocupación, ¿verdad? Que el Fondo Monetario Internacional, si hoy está viendo, por ejemplo, la sesión de la Asamblea Legislativa donde están discutiendo sobre la defensora de los habitantes, deben estar ahuevadísimos de decir, no, hombre, el presidente nos promete algo, cuando vaya al Congreso, quién sabe qué va a salir. No, yo estoy de acuerdo con usted. O no se puede modificar y solo se puede aprobar o improbar lo que plantea el gobierno, Fernando. Yo no descarto que cabe la posibilidad de ajustes, ¿verdad? Puede el equipo negociador del gobierno de Costa Rica volver al Fondo Monetario Internacional, digamos, si se acuerda ya en principio ciertos fundamentos del acuerdo, perdóneme la redundancia, y decir, mire, no hay consenso político para votar este convenio, necesitamos introducirle algunos ajustes. No lo veo como imposible, pero creo poco probable, ¿verdad?, que una cosa como esa pueda ocurrir. Sí, don Fernando, yo sé lo prudente que es usted a la hora de referirse a gestiones, digamos, del gobierno en curso, particularmente del que usted no es parte. Pero usted decía al inicio, es que yo creo que hay costarricenses que no entienden la gravedad de la situación. Yo comparto eso con usted, pero también creo, y lo hago con todo el respeto del mundo, que el gobierno no ha sido asertivo a la hora de señalarle a la población la verdadera dimensión del problema fiscal en el que estamos. ¿Usted qué cree? No se olvide que yo fui canciller, entonces en algún momento fui diplomático, ¿verdad? Y sigue siendo diplomático. Y no se me ha olvidado. Mire, tiene usted toda la razón, don Fernando. Pero yo sí creo, y me preocupa, y lo reitero, que siento que hay funcionarios del gobierno que no le han dicho a este país la naturaleza y la magnitud de la crisis en que estamos inmersos. Y me preocupa porque lo primero que tenemos que hacer es, con toda crudeza y con toda franqueza, decirle a los costarricenses, mire, esta situación es muy complicada y es una situación que no la vamos a resolver simplemente con el convenio con el Fondo Monetario, Randall. Es que la tarea es demasiado grande. El convenio con el Fondo Monetario, en mi opinión, es apenas el inicio de todo un proceso de reestructuración de esta economía que hay que hacer en los próximos años. Y debería ser el mínimo de trabajo para que el gobierno empiece a elaborar otros elementos muy importantes de lo que ha salido a la luz pública, y no sé si hay otras cosas. Yo siento que no hay ninguna transformación de la estructura del Estado costarricense, y siento que ese es el germen de la crisis fiscal que tenemos hoy en día. Quiero redundar, digamos, en opiniones que todos los conocemos, instituciones que fueron importantes hace 30, 40 años que quizás no las son hoy en día.
revisar la eficiencia con que el gobierno nos presta los servicios a los costarricenses y con toda amplitud, Randall. Y yo no veo que eso se esté haciendo. Reitero, lo del fondo es el inicio de un proceso muchísimo más complejo y más integral, donde yo veo a este país que tiene que estar inmerso en los próximos años, transformando no solo el Estado costarricense, es el sistema económico total del país. Sí, yo un día de esto me senté a comparar los datos que teníamos antes de la crisis de los 80 y los datos que tenemos hoy. Y aunque la inflación, digamos, es una diferencia fundamental, en 1980 teníamos un 18% de inflación, hoy tenemos hoy tenemos menos 0.07 a junio, pero por ejemplo el déficit fiscal del 80 era un 7%, la proyección de 2020 es 8.6%, es decir, estamos muy parejos en cuanto al déficit fiscal, incluso sobrepasados en cuanto al déficit fiscal que teníamos en los 80, don Fernando. Sí, claro, tiene toda la razón. La tasa de desempleo, yo recuerdo que en los 80 era como 12,5%, ahora tenemos un desempleo que es el doble. Sí, tenemos duplicado el desempleo. Y de hecho en la crisis llegó al 50% del desempleo, en la crisis de los 80. Eso es lo que asusta. De hecho, en esa carta, y a algunos les parecerá que estoy citando un dato que es muy superfluo, y son las fechas de compromiso. Pero a mí me llama la atención, en la carta que le envía a la presidenta búlgara del Fondo Monetario Internacional, el presidente del Banco Central y el exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, ellos hablan del déficit primario. Y por supuesto, a mí me hablan del déficit primario y me quedo viendo estrellas. El déficit primario es agarrar el ingreso que tiene el país menos el gasto antes de agarrar la plata para pagar los intereses de las deudas. Okay. Ese déficit primario tenemos un déficit, es decir, un faltante plata de 4%. Es decir, que por cada 100 que tenemos gastamos 104, sin pagar los intereses de los préstamos. Y en esa carta Costa Rica se compromete como meta final a que de aquí al 2025 ese déficit primario se convertirá en un superávit del 2%. Esos son 6 puntos. El presidente en el adelanto que hizo antier ya no usó el 2025 como referencia, sino el 2024. Y entonces uno dirá, bueno, Randall, la diferencia es de un número. No, es que 6 puntos del PIB son 3.600 millones de dólares. 3.600 millones de dólares. O sea, ni siquiera nos alcanza lo que nos va a prestar el fondo para tapar ese hueco. Pero aún así, si usted lo divide de aquí al 2025, son 900 millones de dólares al año. Si lo divide en un año menos, son 1.200 millones de dólares al año. Es decir, un año de diferencia no es cualquier cosa. Ese hueco es enorme, don Fernando. Y entonces, si nosotros agarramos esa plata, digamos, la del Fondo Monetario Internacional, para tapar ese déficit, pero seguimos que la bola de nieve del gasto se nos haga más grande, y pues simplemente estamos financiando con una tarjeta de crédito otra tarjeta de crédito. Sé que es una medida impopular, pero ¿le parece que llegó la hora no solo del tema de la estructura, sino de tener un recorte en serio del gasto del Estado, don Fernando? Bueno, vea, ya voy a contestarle, pero nada más le hago este comentario, Randall. El gobierno actual lo que planteó fue una solución muy temporal, muy transitoria, endeudarnos en más de 3.000 millones de dólares en este momento, que nos tocó con la pandemia, desde luego, y eso lo que hace es agravarnos el problema de la deuda, porque eso no son préstamos, esos son préstamos, no son recursos gratuitos. El gobierno y todos los costarricenses tenemos que pagar esa deuda en que ha incurrido el gobierno actual. Ya se aprobaron más o menos la mitad de esos recursos por parte de la Asamblea Legislativa, pero faltan aproximadamente 1.600 millones de dólares de aprobación legislativa. Entonces, para empezar, tenemos una solución que nos agrava el problema, que es endeudándose. Y no le entramos, y no he visto realmente la intención en el gobierno de hacer un recorte del gasto. Mire, como usted lo hemos comentado en otras ocasiones, Randall, yo siento que el gobierno tenía que haber empezado en un proceso de recorte del gasto desde hace 2 años. Y no se requieren decisiones de la Asamblea Legislativa.
son decisiones del presidente y de su gabinete. El presidente pudo haberle pedido a sus ministros, cada uno de ustedes, jerarca de cada ministerio, es responsable de recortar los gastos en 10% del presupuesto. Mire, y le hubiera puesto esa responsabilidad a cada ministro, y cada ministro debió haberlo hecho, y tendríamos hoy una situación más manejable que la que vamos a tener. Igualmente lo hemos comentado, para eso no se requiere ley. También lo hemos comentado, Randall, que no había ninguna razón de por qué se seguían sustituyendo todas las plazas de las personas que dejaban el gobierno, porque se iban para la empresa privada, porque se pensionaban, porque fallecían, por X razones. Y no solo se sustituyeron, es que se aumentaron plazas en los últimos 2 años, y eso es injustificable, porque no es únicamente el monto del salario, Randall, lo que ahí está involucrado, es que un empleado demanda servicios de electricidad, demanda servicios de agua, demanda espacio físico, y entonces al final de cuentas, no recortar, por lo menos, yo no estoy pidiendo que se despida gente, pero no sustituir la gente que se va. Ahí hubiéramos tenido un recorte fácilmente de un 6-7% por año, y ya tendríamos un recorte del gasto alrededor del 15% en 2 años. Entonces, y también siento yo, mire, tenemos una emergencia. No puede ser posible, y se lo está diciendo una persona que fue canciller de Costa Rica, no puede ser posible que tengamos hoy la cantidad de embajadas que tenemos y la cantidad de personal que tenemos en el exterior. Es que vivimos una crisis fiscal, y por lo menos 4 o 5 embajadas debimos haberlas cerrado desde hace ya varios meses y haber reducido mucho más el número de personas en nuestro servicio exterior. O sea, con esto lo que quiero decir, hay acciones que ni siquiera tienen que ver con la Asamblea Legislativa, que el Poder Ejecutivo tenía que haber hecho, y no lo hicieron, y no veo la intención de hacerlo en los próximos meses. Hace unas semanas tenía en Matices al ministro de Hacienda, don Elian Villegas, y don Elian estaba muy contento porque había logrado en un presupuesto extraordinario un recorte histórico del presupuesto. Era casi el 1%, pero en la práctica era el 0,47, 48%. Y él me decía, Randall, pero ojo la magnitud del recorte que estamos haciendo. Yo decía, bueno, y sí, él fue y se peleó con todos los ministros para recortar. Pero cuando yo veo el tamaño del desafío, y digo, suave, es que estábamos contentos por 0,47, pero resulta que tenemos que llegar a 5, 6%, realmente las medidas son extraordinarias, porque siempre encontrará, don Fernando, y usted fue parte de diferentes consejos de gobierno, usted siempre encontrará a quien justifique su gasto. Es decir, si usted siempre encontrará que un ministro va a justificar que él no puede cortar, el otro va a justificar que no puede cortar, el Poder Judicial va a justificar que no puede cortar, la ministra de Educación va a justificar que no puede cortar. ¿Cómo sobrepasamos, digamos, esa mezquindad, por decirlo de alguna forma, presupuestaria que tenemos, esa pura actitud política, don Fernando? Bueno, es que mire, ahí es donde yo insisto, Randall, que yo siento que hay funcionarios del gobierno que no se dan cuenta de la magnitud de la crisis que tenemos. Si usted me dice que los ministros no quieren subejecutar el presupuesto, por lo menos en un 10%, vea, históricamente la subejecución del presupuesto ha sido del 12%, históricamente, salvo el año pasado que se disparó el gasto en el segundo semestre, pero históricamente ha sido 12%. Yo no estoy recomendando nada que no sea normal de hacer por parte del gobierno, y si hay ministros que realmente no quieren recortar la ejecución del presupuesto o ejecutar recortes en el presupuesto, bueno, a mí me parece que andamos mal. Más bien, los ministros deberían ser los primeros que le dicen al presidente, mire, yo estoy dispuesto a que se me congelen las plazas que quedan vacantes y estoy dispuesto a recortar los viajes al exterior. Debería ser iniciativa de los ministros. Y eso es lo que yo no veo. No veo esa conciencia de la magnitud de la crisis que tenemos, Randall. Fernando, yo cuando elimino de mi mente, digamos, las posibilidades que ya eliminó el presidente de la República en adelantado, como no tocar el IVA, por ejemplo, digo, en el análisis más básico, Fernando,
solo hay 4 formas en las que un gobierno consigue ingresos: con impuestos, ¿verdad?, recortando el gasto, aumentando la producción o endeudándose. Okay, esas son las 4 formas. Voy a quitar la deuda porque además no podemos hacer, digamos, una amortización importante en este momento. La producción en un momento como este sería una locura pensarlo, así es que nos quedan 2: gasto e ingresos. Y entre los ingresos hay algunas ideas que se han tocado. Vender activos del Estado. Bueno, yo creo, no sé qué piensa usted, que los activos del Estado que se ha hablado desde el Ejecutivo vender, don Fernando, realmente no nos da absolutamente nada. O sea, realmente es, venderlos para arrimarle un menudo, digamos, al hueco fiscal, pero no es una situación o no es un ingreso de efectivo que nos cambie la situación, don Fernando. Vean, y la venta de activos no es, digamos, un instrumento de generación de ingresos a corto plazo. Vea, yo he estado, estuve, usted sabe, de gerente del Banco Nacional de Costa Rica, casi 5 años, conozco algo de la banca, he estado muy en contacto históricamente con banqueros, y el otro día le pregunté al gerente de un banco internacional que no reside en Costa Rica, le dije, mire, el gobierno está proponiendo vender VIXA. ¿Cuánto cree usted que puede tomar desde el momento que se toma una decisión hasta que efectivamente se vende un banco como VIXA? Él lo conoce, a VIXA. Me dice, vea, Fernando, mínimo 12 meses, irrazonable 18 meses. O sea, si hoy tomáramos la decisión de vender VIXA, esos ingresos no llegan el año entrante, van a llegar en el 2022, Randall. No sé cuánto puede ser el trámite para vender FANAL, ¿verdad? Uh-huh. Pero de nuevo, es una institución pública. Hay que hacer una licitación. Alguien tiene que venir a valorar FANAL. En fin, y eso toma muchos meses. Y estamos hablando de 2 activos relativamente muy pequeños. No sé cuánto vale FANAL. La gente dice que lo más importante de FANAL es la marca Cacique. Bueno, puede ser que eso sea lo más importante. Y VIXA, que sí lo conozco bastante bien, lo que tiene es un patrimonio de 270, 280 millones de dólares. Es decir, lo que estamos proponiendo, iba a decir una expresión de una ex primera dama, pero no, son cosas muy pequeñas realmente, ¿verdad? Saludos a doña Leila. No nos va a ayudar a resolver el problema fiscal, ¿verdad? Saludos a doña Leila, que supongo que ella era... No, yo la quiero muchísimo, es una gran señora, una gran dama. Indudablemente, pero además hay que escoger muy bien cuando uno vende activos, don Fernando, porque no solo digamos por el plazo, sino por no materializar pérdidas, en el sentido, yo tengo aquí un pañuelo típico en la mesa. Si este pañuelo típico me costó 1,000 colones, ¿verdad? Y lo vendo cuando todo mundo tiene pañuelos, entonces lo puedo vender a 800, a 900 colones, es decir, materialicé una pérdida de 100 colones. Uh-huh. Si yo me sostengo a que no haya pañuelos y el 14 de septiembre en la noche alguien me llama a decirme que si no sé dónde venden un pañuelo, lo vendo a 2,000 colones y me gané, no materialicé la pérdida, sino que me gané 1,000. ¿A qué voy? Voy a una lógica muy simple. Usted no puede vender activos cuando se está quemando, porque entonces los va a vender a cualquier precio y finalmente va a materializar pérdidas incluso, don Fernando. Así es, sin duda. Pero además, si los quiere vender, no son esos activos, tienen que ser activos que generen más ingreso, ¿verdad? Y no puedo vender el pañuelo, tengo que vender el carro. ¿Perdón? No puedo vender el pañuelo, tengo que vender el carro. Sin duda. Sin la menor duda, Randall. Ok, y otro es lo que se ha hablado en las últimas horas, creo que se llama la tasa Tobin, que es grabar las transacciones financieras. Es decir, si yo paso la calle aquí, me compro una botella de agua, paso la tarjeta de débito incluso, cobrarme el 1, 5, el 2, el 3% sobre eso. Si yo le hago un simpe a usted porque le pedí 5,000 colones prestados, es pagar esa diferencia. Y a mí lo que me asusta de eso, Fernando, es la desbancarización que puede generarse en la población costarricense. ¿A usted qué le parece? Mire, primero, déjeme tocar el tema de James Tobin. Fue un economista muy distinguido, Premio Nobel de Economía,
profesor de la Universidad de Yale. Personalmente, siendo estudiante en Estados Unidos, me tocó ir a una conferencia de él. La propuesta de Tobin nada tiene que ver con lo que se está discutiendo hoy en día. Ok. Cuando se decidió que el oro no era el respaldo de las monedas internacionales y que se abrió a que realmente el valor de las monedas las fijaran las condiciones económicas de cada país, empezó a surgir una gran especulación en las transacciones con monedas. Entonces James Tobin lo que propuso fue un impuesto para evitar la especulación en el mundo de compra y venta de monedas. Esa fue la propuesta del impuesto de James Tobin. Pero ahora inventaron, y el pobre Tobin seguro debe estarse dando golpes en la tumba, ¿verdad? De que le digan que ese es el impuesto Tobin para todas las transacciones financieras. Eso nunca lo propuso Tobin. Y recuerdo que antes de que él falleciera, inclusive dijo, no entiendo por qué llaman el impuesto Tobin a algo que yo no propuse, ¿verdad? Bueno, ahora no sabemos exactamente qué es lo que el gobierno va a proponer. He oído y he leído en la prensa que van a proponer un impuesto a las transacciones financieras, pero vea qué interesante, Randall. El impuesto supuestamente por 2 años es un impuesto temporal y después llega a un nivel más bajo ya permanentemente. Pero ¿a dónde se está hablando, Randall, de resolver el problema original de la crisis fiscal, que es en el gasto? O sea, en materia de ingresos, estamos proponiendo por 2 años un impuesto X temporal y después un impuesto bastante menor. Pero si no recortamos el gasto público, Randall, no hay manera de resolver el problema fiscal. Y en 3 años volvemos a tener una crisis fiscal tan grave como la que tenemos hoy en día. No, don Fernando, yo desde el punto de vista del gasto, digamos, hay evidentemente muchísimos problemas. Nos endeudamos feo y mal con garroteras, pero además tenemos un aparato público muy grande. Usted ahora advirtió, yo no estoy hablando de despidos, pero creo que habrá que aceptar que hay algunas instituciones cuya finalidad simplemente es existir. Uno podría discutir esto, lo he discutido varias veces con Andrea Centeno, la presidenta de Habdeba, pero bueno, ¿por qué existe Habdeba? Porque necesita sostener a los funcionarios de Habdeba. ¿Por qué existe RACSA? Porque necesita mantener a los funcionarios de RACSA, es decir, si hacen un fin en sí mismo. Esa es una de las cosas. Los pluses es otra, que es una bola de nieve muy, muy grande. Los pluses por el aumento, además, en los funcionarios públicos que hemos generado en los últimos 15 años, y también algunas otras cosas en el presupuesto. Yo el otro día pensaba en el presupuesto de educación. Nosotros damos un 8% a la educación, justo en el momento en que está disminuyendo la cantidad de niños que necesitan esa educación. Y entonces somos el país de la OCDE, uno de los países que más destina su porcentaje de presupuesto a la educación, pero salimos de últimos en las pruebas PISA. Entonces uno se puede pensar, bueno, no es más fácil dar el 6, pero pedir eficacia o ir pensando en reducir, digamos, el tamaño de ese presupuesto conforme va disminuyendo la cantidad de personas que requieren educación. Hay muchos gastos, hay muchas partidas específicas del presupuesto nacional que deberíamos poder tocar y que no se pueden, don Fernando. Mire, bueno, déjeme nada más que le comente 2 temas. Pluses existían cuando teníamos una economía que tenía una inflación del 10, 12, 15% por año. Y uno podría decir, bueno, sí, era en parte para compensar ese proceso inflacionario. Pero hoy en día, como usted lo dijo, Randall, la inflación es 0 en este país. Y posiblemente el año entrante vamos a seguir teniendo la inflación cercana a 0. Entonces, no hay ninguna razón de por qué hoy, con las condiciones actuales de la economía nacional, tenemos los pluses. Hoy, precisamente, estaba viendo unos gráficos que me pararon el poco pelo que me queda todavía, Randall. El monto de alquileres que está pagando el gobierno de la República, es que es impresionante el crecimiento que ha habido en el renglón de alquileres. Yo le llamo la atención a los diputados que están viendo este tema en la Comisión de Hacendarios, que revisen con lupa por qué ese crecimiento de alquileres, cuando hoy en día sabemos que muchas de las funciones de los empleados públicos van a ser desde la casa y no van a ser en oficinas. Y estamos gastando una cantidad enorme
de ingresos tributarios en el monto de alquileres. Y el gobierno tenía que haber hecho, me parece a mí, lo que todo empresario privado está haciendo hoy en día. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que han hecho los empresarios? El dueño de un restaurante, el dueño de un taller, simplemente llegan del dueño del local y le dicen, mire, no puedo pagarle lo que le estaba pagando antes. Y lo puedo decir porque conozco muchísimos casos. Bueno, y se ha negociado 15, 20, 25, 30% de reducción de los alquileres. ¿Por qué el gobierno no se sentó con los dueños de los edificios que está alquilando a lograr una reducción del alquiler? Es que las condiciones económicas cambiaron. Lo que era un alquiler razonable hace 3 años puede ser que hoy en día sea totalmente excesivo. Entonces hay acciones, de nuevo, eso es una acción que no requiere ley, Randall. Lo que requiere es imaginación e iniciativa de parte de los funcionarios de gobierno. Don Fernando, yo entiendo que vendrán decisiones dolorosas, porque no hay otra. Es decir, a nadie le gusta que le suban la renta, y creo que queda muy implícito en las palabras del presidente que van a aumentar renta, porque dice, no vamos a tocar salarios de 800,000 para abajo. Bueno, eso significa renta. Digo, de lo que dijo el presidente, lo único que se me ocurre, pero también podría venir impuestos a transacciones bancarias, podría venir en algún momento, que el presidente lo descarta, un aumento del IVA, una disminución o un congelamiento de los pluses en el sector público. Y cuando uno plantea esto, y tengo casi la mitad del chat lleno de estas situaciones, la gente de una vez dice, no, ataquemos las pensiones de lujo, porque ese es lo que les molesta a la gente. Yo me puse a revisar las recientes regulaciones respecto a este tema, y las pensiones superiores de lujo están grabadas en este instante. ¿Cuán real es este problema, don Fernando? Porque no, es muy pequeño. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo en que nadie debería tener una pensión superior a las pensiones que tiene la Caja del Seguro Social. Y 1.600.000. 1.600.000. Supóngase todavía que es 20% superior, 3 millones, o digo 2 millones de colones, ¿verdad? Y eso es una pensión razonable. No hay ninguna razón, Randall, de por qué tenemos esas pensiones en nuestro sistema. Yo estoy totalmente de acuerdo en que debe limitarse, y reitero, 2 millones, supóngase 2,5 millones, pero más de eso no se justifica. Pero mire, yo siento que eso no es el problema. Es decir, yo sé que eso irrita mucho a la gente, pero eso no es el problema fiscal. El problema fiscal está por otros lados, por un exceso de empleados públicos, programas que ya no tienen razón de ser, instituciones que fueron importantes en el pasado, pero ya no juegan hoy en día algún papel. En fin, ahí es donde está el problema, y ahí es donde deberíamos hacer un esfuerzo grande de recortarnos. Y mire, al final de cuentas, Randall, lo que todos los costarricenses, ¿qué es lo que queremos del gobierno? Servicios públicos eficientes, que nos sirvan a todos. Pero lo que no queremos son servicios públicos ineficientes y que nos cuesten mucho dinero, que es lo que hoy en día tenemos. Don Fernando, son las 2:19. Permítame hacer una pausa, porque el tiempo se va volando, ya tenemos 50 minutos de programa. Permítame ir a la pausa comercial para no entrar yo en déficit, y regresamos con el cierre del programa. Son las 2:20, ya volvemos. La radio de Costa Rica, 2:24 p.m. Don Fernando, sé que le dije hasta las 2:30, pero me acaban de avisar que tenemos 10 minutos más. ¿Usted le molestaría acompañarme 10 minutos más? Sí, pero no mucho más, porque tengo otra reunión. Sí, por eso le pregunté, 8 minutos, entonces lo dejamos. Muy bien. Y muchas gracias, indudablemente por estar con nosotros. Yo creo que uno implícitamente, digamos, tiene que entender que se va a tocar la renta, digamos. No sé si usted tiene la misma percepción de las palabras del presidente, don Fernando. De poner un impuesto temporal a la renta. Sí, aumentar temporalmente el impuesto de renta. Bueno, el problema le voy a decir cuál es, Randall. Y viendo las cifras de Hacienda, dice uno, bueno, Héctor, pero están poniéndole un impuesto temporal a la renta de las empresas y de las personas,
pero lo que estamos viendo es que esa masa de dinero, que es la renta, las ganancias de las empresas, va a disminuir muy fuertemente este año. Entonces va a quedar igual. Exactamente, no vamos a ganar mayor cosa, para empezar, ¿verdad? Pero eso es lógico que haya ocurrido. Vamos a tener una recesión este año, 5, 6, 7%, dice alguna empresa ahí privada, que será la recesión. Entonces, la economía se nos hizo más chiquita. Poner una sobretasa temporal no nos va a ayudar a resolver el problema fiscal, porque se nos achicó esa masa de recursos. Y otra de las cosas que vean, y con todo respeto lo digo a las personas en el gobierno, pero era más lógico si querían poner algunos impuestos temporales a impuestos que ya existen, Randall, porque ya, digamos, hay sistemas para regular, para controlar la evasión en ese tipo de impuestos. Pero pensar en un impuesto nuevo, como el impuesto Tobin a las transacciones financieras, el país no tiene ninguna experiencia. Y vamos a pasar 3, 4 años experimentando con ese impuesto y no va a dar lo que la gente cree que va a dar. Sinceramente lo veo. Vea, muchísimo más razonable, porque al final de cuentas el impuesto a las transacciones, la gente cree que va a gravar más a los ricos. No, va a gravar más a las personas de ingresos más bajos, porque si, por ejemplo, el impuesto va a afectar a la persona que tiene una tarjeta de débito, cada vez que va a retirar su dinero del cajero automático, pues va a tener que pagarlo, ¿verdad? Y eso es para todos los ingresos. Entonces, menciono eso porque sí me preocupa. Vamos a poner un impuesto temporal a una variable que no sabemos cómo va a reaccionar. Usted comentó algo interesante al principio del programa. Esto va a excluir más gente del sistema financiero formal. La gente va a preferir pagar en efectivo antes de tener una tarjeta o hacer una transferencia bancaria, etcétera. Yo hubiera preferido algún impuesto temporal al IVA. Puede ser a la renta, pero ya comenté el de la renta, el problema que tenemos. Y desde luego hubiera preferido un ajuste importante en el impuesto a la gasolina, porque eso es un impuesto que nadie puede evadir, porque lo cobra Recope directamente. Entonces, don Fernando, perdón. Un impuesto a la gasolina es, no sé, ponerle un 2%, por ejemplo, al precio de la gasolina. Bueno, yo hubiera pensado en algo mucho más fuerte, Randall. Un 10%. Yo hubiera pensado duplicar el impuesto que hoy en día tenemos, porque además es un impuesto relativamente justo. Grava más a las personas que tienen vehículos más grandes, que son las que más consumen gasolina, ¿verdad? Entonces yo hubiera pensado, si lo íbamos a hacer temporalmente, bueno, lo hubiera hecho temporalmente y después usted lo va rebajando conforme, digamos, la situación fiscal lo justifique. En fin, yo hubiera preferido no arriesgarnos con un impuesto que no manejamos, que no conocemos, que no existe en Costa Rica, que nos va a costar bastante la implementación de ese impuesto nuevo, y hubiera preferido, si eran impuestos temporales, algo sobre lo que ya tenemos hoy en día. Oiga, ese de la gasolina es interesante, porque el mismo día que se aprueba, ese día en la noche usted ya tiene ingresos. Inmediatamente, y no hay posibilidad de evadirlo, Randall. Sí, bueno, y con el IVA, a menos de que haya una disminución dramática, digamos, en el consumo, pero bueno, 1 o 2 puntos al IVA, parece interesante. Yo también me preocupo muchísimo por el 1% que tiene el IVA en canasta básica. Don Fernando, yo sigo entendiendo la medida para el primero o segundo quintil, pero realmente no entiendo por qué la gente del tercer quintil, del cuarto quintil y del quinto quintil tiene exenta la canasta básica. O sea, es decir, una persona que tiene un poder adquisitivo, una familia que tiene un poder adquisitivo importante, porque hay que eximirle la canasta básica, don Fernando. Bueno, usted me está provocando. Sí, señor, es mi especialidad, pero es que usted fue canciller. Mira, es preferible, y yo encantado de debatir este tema con cualquiera, que toda la gente pague el IVA y a los pobres se le devuelven servicios el costo del IVA, ¿verdad? Pero esto de tener un 1% que beneficia a Fernando Naranjo, ¿y por qué me van a beneficiar a mí si yo tengo la capacidad de pagar el IVA de mis alimentos? No se justifica, Randall. Está bien, pero tengo un matiz con usted, una diferencia nada más pequeña ahí, porque yo también creo lo mismo, es decir, porque yo no tengo que pagar IVA de la canasta básica, pero cuando a mí me dicen que me lo van a devolver en servicios, se me vuelve muy etéreo,
Yo propondría que una vez bancarizada la gente, por ejemplo, con el bono proteger, y que todos pidan factura electrónica, podamos devolverle directamente a las familias del primer quintil o segundo registradas. No, es más, yo lo pondría, el primer quintil no paga IVA, se le devuelve el 13%. El segundo quintil se le devuelve la mitad, 6.5% de lo facturado a fin de mes, se le devuelve en un depósito, y tercer, cuarto y quinto quedará pagando IVA, don Fernando. No, mire, ya sobre mecanismos, uno puede pensar muchísimos mecanismos, Randall, pero a mí lo que me parece que no se justifica, usted tiene toda la razón, ¿por qué don Fernando Naranjo, si se come un gallo pinto, no paga IVA sobre ese gallo pinto? Sí, es algo que a uno le da una y otra vez vueltas en la cabeza, y el tema del ingreso también. El tema del gasto, yo sé que usted insiste, don Fernando, que usted insiste que no está hablando de despidos de gente, yo entiendo eso, pero yo creo que tenemos que enfrentar como país que tenemos una planilla enorme. Sí, señor. Bueno, pero yo entiendo, vea, políticamente yo veo que va a ser difícil que el gobierno se vaya a comprometer con despidos de personas y de eliminación de instituciones. No lo veo posible en este momento. Pero por eso digo, mínimo, Randall, es no sustituir a las personas que se retiran del gobierno, porque eso no solo es la reducción en la planilla, es en todos los servicios que esas personas demandan. Hay un par de exenciones que yo realmente, a mí una de ellas me afecta en lo personal, y van a decir, Randall está loco, pues está disparando el pie, pero que el salario escolar esté eximido del impuesto sobre la renta me parece una barbaridad. Ese no me toca a mí porque no soy empleado público, pero el aguinaldo que yo recibo también es una renta. Me parece una barbaridad que los aguinaldos superiores a 800,000 no estén grabados con renta, don Fernando. ¿Usted qué le parece? No, yo estoy de acuerdo con eso. Y además, lo del salario escolar, mire, eso se llamó salario escolar, pero realmente fue un aumento de salarios en el sector público. Esa es la verdad. Sí, es un aumento de salarios que se recoge antes, bueno, contablemente se recoge antes de cobrarle la renta al salario. Entonces debería pagar renta cuando se cancela. Eso también me parecería que fuera que podría ser un muy rápido mecanismo. Digo, ya vienen los aguinaldos en 2 meses, un rápido mecanismo de recoger plata, don Fernando. Sí, correcto. Mire, y yo sé que ya estamos terminando, pero yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad sin hacer un comentario, y ojalá le llegue al presidente, don Carlos Alvarado, a quien estimo mucho como persona, y me tocó trabajar con él en el pasado. A mí me parece que el presidente tiene una gran oportunidad, Randall, de pasar a la historia de este país, y no debería desaprovecharla. Mire, el presidente tiene la oportunidad de pasar a la historia de Costa Rica como el primer presidente que empezó a transformar el sector público costarricense. Y lo podía hacer por la naturaleza misma del PAC, porque todos sabemos que los votantes mayoritarios del PAC en buena medida son funcionarios públicos, y el presidente, si realmente se empeña en hacer una transformación importante del Estado costarricense, va a pasar a la historia como un gran presidente. Y a mí me dolería mucho, estimando mucho al presidente Alvarado, que pase a la historia como el presidente que únicamente puso impuestos y sigue con la crisis fiscal. Porque mi valoración hoy en día, Randall, es si hacemos lo que se ha dicho que el gobierno va a proponer, no vamos a resolver el problema fiscal. Vamos a seguir con el problema fiscal. Y de aquí a 2 o 3 años, nuevamente usted tal vez me vuelve a invitar a Matices y vamos a estar comentando, mire, Randall, hay que entrarle ahora sí a fondo a resolver el problema de la hacienda pública. Y reitero, el presidente tiene la oportunidad, y si lo hace, va a pasar como un gran presidente de Costa Rica. Yo siempre vacilo a la Contralora General cuando viene, porque le digo que siempre me trae el mismo informe del año pasado. Entonces se ríe porque yo le digo, ¿cuáles son las medidas? Hay que reestructurar la hacienda pública. Lo que va cambiando es el porcentaje, digamos, de reajuste. Doña Marta siempre se ríe con eso, pero es que de ahí, efectivamente, digamos, es una de las preocupaciones que existe. Incluso
voy a decir algo que tal vez no sea muy bien aceptado. El presidente no solo tiene la oportunidad, don Fernando, tiene la excusa. Es decir, si el presidente hubiera entrado sin COVID, ¿verdad?, a hacer estas reformas que son valientes, indudablemente, habría quien diga, bueno, ¿por qué el presidente lo hizo? Porque quiso. Hoy no es porque quiso, ahí está la pandemia, dejándonos en el piso económicamente, tienen la excusa perfecta también para hacer los cambios. Don Fernando, le agradezco mucho que nos haya acompañado. No, con muchísimo gusto y como siempre a la orden, y muy interesante siempre su programa, Randall. Y lo indudablemente, me alegra haberlo provocado. Me pidió la patriótica, pero yo le propuse a don Fernando, le dije la normal o una más movidita, porque hay una de la Orquesta La Solución que usamos aquí en Monumental que es buenísima. Me dijo, no, la movida. Así que vamos con eso, don Fernando, muchas gracias. Bueno, encantado y a la orden, Randall. Gracias. Hoy a los oyentes no tenemos tercera emisión de noticias. Ya viene Cartaginés y Caral. En la noche jugará San Carlos ante el Saprissa. Así es que no tenemos hoy tercera emisión de noticias. Despedimos Matices con la patriótica en versión salsa, creo que es de la Orquesta de la Solución. Fernando, gracias. Hasta luego. A la orden.